Déjame presentarte a Megan Newton, la mujer que estás viendo en pantalla. Ella creció en un lugar de Inglaterra llamado Stoke-on-Trent. Las personas más cercanas de la chica la describieron como una persona muy inteligente y proyectada. Pese a que en su familia nadie había estudiado una carrera universitaria, Megan parecía desafiar esa cadena de pocas oportunidades para buscarse un cupo académico. La mujer también era muy trabajadora. Su labor principal era como entrenadora de fútbol, pero también hacía otros trabajos como atender un local de comida, de lo que fuese. Era una mujer que no le tenía miedo a trabajar y laburó en muchos sectores para conseguir sus propias cosas. Su objetivo era ahorrar dinero para mudarse hacia los Estados Unidos y allí buscar una beca como estudiante. La profesión con la que soñaba era de terapeuta deportiva o fisioterapeuta. Megan era una apasionada por el deporte, incluso utilizó el fútbol como mecanismo para aportar algo para su comunidad. La chica muchas veces ofreció sus servicios como entrenadora de manera gratuita para todos aquellos que soñaban con un cupo en el fútbol, pero por circunstancias económicas no tenían cómo acceder a un entrenador. Asimismo, lideró acciones para recaudar dinero que sirvieron como un soporte económico para comprar todos los equipos técnicos necesarios para los deportes que enseñaba como entrenadora. Básicamente, esa era la punta del iceberg. Megan siempre ayudó a todo aquel que le pidió su ayuda, no importa cómo, siempre buscaba la manera de colaborar. Su actitud hizo que se ganara rápidamente el cariño de la comunidad. Ese día Megan tenía una cita planeada para encontrarse con sus amigos de confianza. En ese momento la chica laburaba en un local de venta de pescado, así que apenas terminó su jornada laboral, se dirigió a la cita con sus amigos que se concretaría en un bar. Una vez llegó, la chica quiso tomarse un par de tragos y disfrutar de la noche. Después de bailar durante toda la noche, la chica salió del club y se decidió a coger un taxi para regresar a su casa. Es importante decir que la mujer vivía sola en un apartamento pequeño. Megan se hizo a un costado de la calle para intentar parar un taxi y mientras hacía eso, divisó en la otra acera a uno de sus viejos amigos. Se trataba de Joseph Trevor. Megan lo conocía desde la escuela y si bien no eran uña y mugre, sí solían hablar con relativa frecuencia. Joseph también era jugador de fútbol y se desempeñaba en la categoría semiprofesional. Podríamos decir que fue el deporte y el amor que sentían hacia el fútbol el que hizo que Joseph y Megan tuvieran una amistad. Aunque insisto, más allá del deporte creo que no habían vínculos entre ambos. Esa noche cuando Joseph se acercó a Megan, la saludó y le preguntó cómo estaba. Acto seguido le hizo una confesión un poco extraña. Él le dijo que estaba muy mal porque había consumido varias sustancias ilegales. Poco después dijo que había tenido un encuentro muy molesto con un oficial de policía. Eso le produjo que el oficial lo llevara a una estación y le confiscara toda la mercancía que llevaba consigo. Y pese a que lo soltaron, le anunciaron que debía presentarse nuevamente ante la policía unos días más adelante. Megan no podía creer la historia de Joseph, pues nunca le vio con esos ojos. Por el contrario, siempre tuvo una imagen muy positiva de él, incluso pensaba que era bastante riguroso con el deporte y las sustancias no son tan compatibles con el mundo del fútbol. Sin embargo, Joseph le reveló que no quería llegar a casa porque sabía que sus padres se pondrían furiosos si lo veían en el deplorable estado en el que se encontraba. La chica, por ayudarle, le ofreció hospedaje en su casa durante esa noche hasta que retomara la plena conciencia y el efecto de las sustancias le pasaran por completo. Unas cámaras de seguridad registraron el momento en el que Megan y Joseph abordan un taxi para dirigirse al apartamento de Megan.
Una toma después, los vemos caminando muy cerca de donde vivía la chica. En este punto el padre de Joseph le preguntó a su hijo dónde estaba, pues se encontraba preocupado al no tener razón de él durante toda la noche. Sin embargo, este le mintió y le dijo que estaba en casa de un amigo. En el metraje siguiente podemos apreciar cómo entran Megan y Joseph al apartamento de la chica. El metraje que ves en pantalla sucedió a las 4 de la mañana. Como puedes apreciar, todo parece normal. De hecho, parecía que la estuviesen pasando bien, nada fuera de lo común, pero este sería el inicio de una verdadera tragedia. En el video podemos apreciar cuando Megan abre la puerta y acto seguido entra Joseph, y tan solo 1 hora y media después vemos al joven salir solo del apartamento de Megan. Curiosamente se dirige a una zona en donde arrojaría unas llaves. ¿Notas que Joseph tiene manchadas sus manos de sangre? Asimismo, ¿lo ves como mira con detenimiento sus manos? En este punto es cuando entendemos que algo muy trágico sucedió dentro del apartamento de Megan Newton. Horas más tarde, en el lugar del crimen, los vecinos hacen un hallazgo extraño, pues encuentran las llaves del apartamento de Megan arrojadas en el suelo. Y pese a que eso era un poco misterioso, lo es aún más cuando notaron que esas mismas llaves estaban cubiertas de sangre. De inmediato, los vecinos se preocuparon por la mujer y sabían que algo no andaba bien. Uno de ellos fue hasta su puerta y golpeó. No recibió ninguna respuesta desde el interior. Unos minutos después volvió a intentar y nuevamente no recibió respuesta. Él sabía que algo no estaba bien, por lo que decidió usar las llaves del apartamento de Megan para ingresar, y sus presentimientos se hicieron realidad. Una vez ingresó, notó el cuerpo sin vida de la joven, que estaba cubierto en su propia sangre. La mujer fue apuñalada en múltiples ocasiones y dejaron su cuerpo inerte sobre su propia cama. Los vecinos estaban horrorizados y, sin esperar, llamaron a la policía para que investigara qué le sucedió a la mujer. Por fortuna, y como viste anteriormente, habían varios videos grabados por cámaras de seguridad que permitieron resolver la investigación con mayor agilidad. En ellos notaron que Megan efectivamente estuvo gran parte de la noche en compañía de Joseph Trevor, el principal sospechoso del asesinato de la chica. De igual manera, identificarlo resultó bastante fácil porque las cámaras registraron con bastante precisión su rostro, así que lo único que faltaba era arrestarlo. Simultáneamente, Joseph le estaba contando a sus amigos lo que había hecho. Dijo que había cometido el peor error de su vida, pero ellos nunca imaginarían que su amigo estaba a punto de confesar un asesinato. No pasaron 2 horas cuando la policía ya había arrestado a Joseph. El joven fue llevado a una estación policial donde se inició un interrogatorio por el caso de Megan. Joseph no fue capaz de reconstruir los hechos de esa noche. Según su versión, cuando ingresaron al apartamento de la chica, ambos comenzaron a besarse y finalmente terminaron con relaciones íntimas consensuadas. De un momento a otro, su memoria se apagó por completo y no recuerda bien qué fue lo que sucedió. Después de eso, recuerda que estaba huyendo del apartamento de Megan Newton con las manos manchadas de sangre, pero esta historia no estaba completa.
Lo que realmente sucedió fue que una vez ingresaron ambos al apartamento de Megan, el acusado la llevó al dormitorio y tenía intenciones de abusarla. Ante la resistencia de la chica, este se hizo encima de ella, la abusó y comenzó a estrangularla. Se cree que le tomó solo 30 segundos para dejar inconsciente a Megan Newton. Después de ahí, Joseph se dirigió a la cocina y sacó un cuchillo. Luego regresó a la habitación donde yacía la chica inconsciente. El hombre decidió voltearla para que quedara boca abajo y con una extrema frialdad decidió apuñalarla en la nuca y en su espalda, atravesando ambos pulmones. En total, fueron 9 puñaladas las que Joseph propinó en el cuerpo de Megan. La gran mayoría de ellas fueron con tanta fuerza que terminaron atravesando el cuerpo completo. Toda esta tortura le tomó al hombre aproximadamente 1 hora y media, que fue el tiempo en el que él estuvo dentro del apartamento. Algo que me parece muy curioso de todo es analizar el comportamiento de Joseph una vez culmina su crimen, pues se le nota bastante tranquilo cuando abandona el apartamento de Megan, como si no hubiese estado perturbado después de asesinar a una mujer inocente que no hizo más que extenderle una mano y ofrecerle hospedaje. Joseph Trevor fue llevado a juicio por el caso de Megan Newton. De manera sorprendente, el acusado se declaró inocente. No obstante, en febrero de 2020, el acusado consideró su respuesta y confesó ser culpable del asesinato de la joven. Finalmente, el joven admitió que abusó por ambas vías a Megan Newton y después le arrebató la vida. En su juicio se conoció que el acusado ya tenía una denuncia por abuso cuando tenía 15 años. Posteriormente explicó cuál fue el motivo que lo impulsó a cometer el crimen. Él dijo que Megan fue de las primeras personas que conoció la denuncia que él tenía por abuso cuando tenía 15 años. Joseph agregó que Megan fue la persona encargada en divulgar sobre aquella denuncia que pesaba en su contra. Por esa razón, decidió atacarla esa noche por divulgar su denuncia. También confesó que solo un mes antes del crimen de Megan Newton, él había intentado quitarse la vida y cuando estaba tratando de saltar al vacío, cuando de repente un tumulto de personas llegan y se acercaron a él para evitar que tomara esa decisión. Finalmente cambió de decisión y no se quitó la vida. Finalmente el jurado lo halló culpable de abuso y homicidio y le imputó una condena de cadena perpetua y podrá ser candidato a la libertad condicional cuando cumpla 21 años de condena. Asimismo, su nombre figurará de por vida en la lista de agresores íntimos. En este punto, la madre de la víctima expresó su descontento con la policía porque para ella nunca debieron haber soltado a una persona que estaba intoxicada por consumir sustancias ilegales. Asimismo, se reveló que el padre de Joseph Trevor era un ex policía de Staffordshire. Incluso su mamá también estaba dentro de la organización de la policía. Se especuló que los padres intervinieron de alguna manera para que el joven lo hayan liberado esa noche. Y las grabaciones de Megan Newton ingresando a su apartamento en compañía de su futuro asesino sencillamente estremecieron a toda internet, en especial porque si su muerte no se hubiese precipitado, ella estaría terminando sus estudios de fisioterapia, que era su mayor sueño, para seguir ayudando a su comunidad. La memoria de la chica ha sido homenajeada por diferentes sectores y en su funeral también recordaron su memoria, que vivirá para siempre en la mente de todos sus familiares, amigos cercanos y por toda la comunidad del deporte. Lo único que me dejó inquieto es caer en cuenta de la realidad. Es difícil pensar que probablemente muchos de nosotros hayamos tenido alguna oportunidad de interacción con un asesino y que por puro azar no hemos sido la siguiente víctima de una de estas personas. La muerte de Megan estuvo en alguien que ella conoció y creyó
que era su amigo. Quiero iniciar diciendo que el caso que escucharás a continuación fue tan polémico y crudo que terminó convirtiéndose en una película documental e incluso se adaptó para una obra de teatro. Así que dicho esto, te presento a Breck Bednar. Nació en Estados Unidos en el año 1999. Sus padres eran Barry Bednar y Lauren LaFave. El nombre que le dieron a su hijo es particular, pues le bautizaron Breck en homenaje a Breckenridge, un pequeño pueblo que se ubica en Colorado, que fue el lugar donde sus padres formalizaron la relación sentimental. Unos años después, la pareja decidió mudarse al Reino Unido, concretamente al condado de Surrey. En esa zona, Barry consiguió un buen empleo y esa fue la razón que condujo a la pareja a realizar la mudanza. El hombre consiguió un contrato con una empresa petrolera que le remuneraba muy bien por sus conocimientos. Ahora bien, su trabajo le permitió darle una buena vida a su familia y también Breck, quien para ese momento era aún un bebé. Sin embargo, Breck no era el único, ya que la madre tuvo un embarazo de trillizos, 2 hombres y una niña. Desafortunadamente, el amor que en algún momento hubo entre Barry y Lauren se terminó acabando al pasar 6 años de matrimonio y optaron por divorciarse. Aún así, la relación no se dañó por completo y llegaron a un acuerdo bastante generoso en el que Barry podría compartir muy constantemente con sus hijos. El entorno más cercano de Breck lo describió como un niño muy amable y tremendamente inteligente. Su curiosidad era una virtud imposible de ignorar y casi que por arte de magia desarrolló una particular habilidad para arreglar las cosas que se averiaban. Nunca estuvo muy interesado en el deporte como la gran mayoría de sus amigos, pero en su lugar prefería armar sus juguetes de Lego y pocos años después comenzó su nueva adicción hacia la computadora. El niño se la pasaba horas jugando en el PC y aprendió solo a armar su propia computadora y a entender perfectamente cuáles son los componentes de la computadora más idóneos para los juegos que él practicaba. Ahorraba el dinero que sus familiares le daban en Navidad y comenzó a armar un PC gamer bastante sofisticado y de lujo, y eso sí, nunca pidió una asesoría para ello. No tardó mucho tiempo para que Breck ya se haya vinculado a grupos de videojuegos online con alguno de los amigos que conoció en línea. Sus padres, quienes no entendían muy bien este mundo digital, le ordenaron a Breck que mantuviera siempre su habitación abierta para monitorear desde el absoluto desconocimiento la actividad de su hijo en el computador. De esta manera, Breck comenzó a desarrollar su vida social, todo desde lo digital. Solía pasar horas jugando videojuegos con sus nuevos amigos, viendo y comentando videos de YouTube y haciendo chats con usuarios para compartir música y debatir un poco sobre el tema. Y hasta aquí no tenemos nada preocupante más que un niño que se cría en esta era digital. Sin embargo, eso no lo haría exento de los peligros de Internet. El servidor que utilizaba Breck la mayor parte de su tiempo era administrado por una persona aberrante. Se trataba de un joven que nadie de los que usaba su servidor, o casi nadie, lo conocía. Su nombre era Lewis Dane y su historia también es impresionante. Con apenas 17 años habría desarrollado la plataforma que lo catapultó como un joven casi que millonario. Poco después el chico se hizo visible para Breck dentro de la plataforma y no tardó en ser profundamente admirado por sus profundos conocimientos y estilo de vida. Lewis comenzó a ser un referente muy intenso en la vida de Breck, incluso por fuera de los videojuegos, y ese cambio que tomó el chico lo notaron de inmediato los padres de este. Esto se hizo evidente luego de que Breck le dijera a sus padres que no necesitaba la escuela
porque no la consideraba importante para su vida. Aseguraba que su nuevo amigo Luis le enseñaría programación y sobre Microsoft cuando cumpliera 16 y eso era para él más útil que todo lo que una escuela pudiese enseñarle. Para el año 2013, que fue en donde comenzó a ocurrir este cambio en Breck, no había legislaciones realmente potentes para la protección de datos de los usuarios en juegos en línea, por lo que era un blanco fácil para los criminales que operaban en internet. Lauren, la madre, estaba confundida por los deseos y cambios de comportamiento de su hijo. No sabía cómo proceder ante su insistente deseo de abandonar la escuela y progresivamente comenzó a tener una mala sensación hacia Luis por la forma en la que éste influenciaba el pensamiento de su hijo. Tenía un extraño presentimiento de que él tenía planes oscuros para su hijo. Al mismo tiempo quería depositar una confianza en su hijo porque de alguna manera lo consideraba lo suficientemente inteligente para que pudiese manejar sus decisiones de la manera más racional. Sin embargo, pese a tener la intención de dejarle desarrollar su vida, optaron por idear un plan para que Breck no sea tan apegado al mundo digital o que por lo menos no estuviese tan fascinado con Lewis. Así que le propusieron que fueran todos a conocer a Lewis de manera personal. Cuando se le hizo la propuesta, Lewis sencillamente se negó, argumentando que no tenía tiempo suficiente por la alta demanda de trabajo que tenía. La madre intentó llamar a la policía para recopilar información de Lewis, pero sus intentos no arrojaron ningún resultado luego de que las autoridades sencillamente respondieron que Breck debería jugar en otro sitio web y ya, olvidar la historia con Luis porque ante la autoridad no puede ser sospechoso de nada. De modo que la policía nunca se interesó en el caso hasta ahora. Y es que si las autoridades solo hubiesen revisado un poco sobre el historial, hubiesen estado más alerta por el oscuro historial de la persona en cuestión. Su infancia no tuvo los elementos necesarios para una crianza sana y afectiva. Sus padres se divorciaron cuando él era muy niño, así que su crianza estuvo a cargo de sus abuelos que poco y nada se interesaban por él, para que finalmente terminara en un hogar de acogida. De esa forma creció y cuando cumplió los 18 años se mudó a un apartamento para vivir solo en Essex. El apartamento en el que se mudó tenía una ventaja para él, y es que era una propiedad de sus abuelos y debido a que era desempleado, le caía como anillo al dedo. De esa forma comenzó a involucrarse en el mundo de internet y rápidamente se convirtió en un verdadero adicto de las plataformas. La actividad que más disfrutaba era conocer a niños vía online para sostener conversaciones con ellos. Esto le produjo una querella en el año 2011, pero finalmente esa denuncia nunca prosperó, por lo que terminó saliéndose con la suya. Debido al desinterés de las autoridades para investigar a Lewis, los padres del joven decidieron tomar cartas en el asunto, por lo que decidieron quitarle todos los aparatos tecnológicos para que de manera obligada se alejara de sus amigos online. Poco después, los padres contactaron a uno de los amigos del joven para que éste hablara con él y le hiciera caer en cuenta de que Luis parecía una persona sospechosa. Sin embargo, antes de que los padres tuvieran la mínima sensación de que estaban logrando alejar a su hijo de las redes sociales, Lewis ya le había enviado un nuevo teléfono a Breck y este había decidido mantenerlo en secreto para evitar ser descubierto por sus padres. En el completo desconocimiento de los padres de Breck, Luis le confesó al chico que estaba atravesando por complicaciones en su salud y que probablemente estas le costarían la vida en unas pocas semanas. Antes de morir, él tenía solo un deseo y era entregarle una compañía a Breck para que éste la pudiera dirigir y ser dueño de una empresa importante en el sector.
Solo había una condición, y es que Breck tenía que ir a visitarlo en su apartamento en Essex. De esa manera él podría mostrarle cómo era la empresa que iba a heredar. El 16 de febrero de 2014 era el día de cumpleaños de la mamá de Breck y él se encontraba en la casa de su papá. De repente Breck le dijo a su papá que iba a visitar a un amigo, sin embargo recalcó que no se trataba de Louis, por lo que su padre decidió darle permiso con cierto alivio de creer que habían logrado separarlo de su vida, y le entregó tanta confianza que incluso le dejó pasar la noche en la casa de su amigo. Breck, minutos después, tomó un taxi en camino a la casa de Louis. Nadie sabe con exactitud qué sucedió al interior del apartamento, pero lo único que sí está claro es que Breck estaba rumbo a las fauces de un despreciable criminal. Cabe mencionar que algunos amigos de Breck sabían de la existencia de Louis y en ocasiones habían hablado con él. Aseguraron que justo el día que Breck salió de casa de su padre, Louis envió unas fotos en las que se apreciaba un cuerpo que estaba maniatado con cinta y lleno de sangre. Los chicos no tardaron en darse cuenta que quien estaba ahí sin vida era su amigo Breck Bednar. Las fotos circularon por las venas de las redes sociales hasta el punto que en minutos las imágenes llegaron a los 3 hermanos menores de la víctima, quienes de forma inocente no podían creer la horrible noticia que les llegó, y simultáneamente a esto Louis decidió hacer una llamada telefónica para solicitar una ambulancia y a la policía. Hi there. Hello. I need police and a forensics team to my address, please. What do you mean? What's happened? My friend and I got into an altercation, and I'm the only one who came out alive. Are you telling me you've killed somebody? Yes, I am. Louis confesó abiertamente que había asesinado a Breck porque según él Breck llegó profundamente depresivo y quería quedarse en su casa. En la mañana siguiente tuvieron un altercado. Después de que Breck se haya intentado lastimar y lastimarlo a él con un cuchillo, en ese momento Louis en defensa personal logró quitarle el arma a Breck y le cortó la garganta. Una vez vio cómo por su cuello brotaba la sangre, intentó cerrar la herida y evitar que Breck perdiera sangre. Sin embargo, no lo consiguió y terminó en la muerte del joven. Sin embargo, sabemos que está mintiendo porque antes de la llamada a la policía, las fotos que envió Louis eran la prueba reina para desmentir su versión en la llamada. Los oficiales, cuando llegaron, encontraron el cuerpo sin vida de Breck en un dormitorio con los brazos y las piernas amarradas, mientras que su ropa estaba en una bolsa de basura. Louis fue arrestado por la muerte de Breck y llevado a una audiencia en donde la jueza decidió imputarle una condena de cadena perpetua por homicidio en primer grado. Desde la cárcel el joven decidió abrir un blog para escribir pensamientos y una carta sobre el caso de Breck Bednar en la que culpó a los padres de él sobre el infierno que tuvo que vivir el joven y también los tildó de ingenuos por haberle permitido a Breck acercarse a él. En este punto los padres de la víctima instauraron una demanda contra la policía de Essex por haber sido negligentes con las sospechas que tenía la familia sobre Louis y haber ignorado tales peticiones de buscar información sobre Louis antes de la tragedia. Sin embargo, esta denuncia nunca prosperó. El conductor de yate del barco Escape era un hombre altamente preparado. Se había ganado toda la vida conduciendo yates para las personas más acaudaladas del mundo y este sería simplemente otro cliente al que debía dejar satisfecho. Además, ya lo conocía. El hombre lo había contratado ya innumerables veces a lo largo de los años. Era un tipo sencillo y le encantaban los barcos.
El capitán disfrutaba incluso trabajar para él, pues era un tipo amable y sabía bien cómo decir las cosas. En aquella oportunidad, el capitán había sido contratado para maniobrar el yate de 50 pies escape durante un día entero. El dueño del yate lo había llamado con bastante antelación y la fecha fijada fue el 22 de noviembre del año 2013. Cuando la fecha acordada llegó, el capitán llegó al punto de encuentro. Allí estaban el dueño del suntuoso yate y otra mujer a quien ya había visto en varias oportunidades. El capitán, en compañía de su cliente y su acompañante, abordaron el barco, hicieron todos los preparativos necesarios y finalmente zarparon del muelle de Santa Cruz. Si algo tenía claro el capitán es que su trabajo era mucho más valorado por su discreción que por su capacidad para manejar botes. La importancia de su trabajo residía en hacer caso omiso a todo lo que veía. A él lo único que debía interesarle era mover los yates hasta el punto en el que se lo dijeran y nunca abrir la boca sobre lo que sea que viera. A lo largo de su vida como capitán de yates había visto muchas cosas sin quererlo, pero conocía al hombre para el que trabajaba y sabía que era mucho más reservado que otros, pues acostumbraba a encerrarse con sus acompañantes, los que quiera que fueran, para tomar tragos o hacer otras actividades. Aquella vez, cuando zarparon del puerto Santa Cruz, había visto al hombre junto con su acompañante solo durante un rato en la parte exterior del bote y luego de no mucho tiempo ingresaron a la parte interior, que, como el mismo capitán sabía, era bastante lujosa y agradable. Aquel día el capitán realizó su tarea, siguió el trayecto indicado y navegó por las aguas del ancho mar durante toda la noche. No le había inquietado no ver al dueño del yate otra vez ni a su acompañante. Esto era normal, así que cuando vio que ya la mañana empezaba a despuntar, dio vuelta al yate para aparcarlo nuevamente en el muelle. Esa mañana transcurrió con total tranquilidad. El capitán maniobraba tranquilamente y cumplía con su labor. Una vez llegó al puerto, ancló el yate y continuó con sus trabajos de rutina. Sabía muy bien que era común que sus clientes bajaran del barco sin siquiera despedirse después del haber anclado. Era algo que nada le inquietaba. Además, el pago era siempre por anticipado. Aquella mañana del 23 de noviembre, el capitán del yate se encontraba limpiando un poco para dejar en el mejor estado posible la nave e intuía que el hombre que lo había contratado ya se había bajado del bote, así que, sin temor a ser inoportunidad a interrumpir a su cliente, ingresó a la cubierta. Una vez allí, el capitán empezó a sentir un olor bastante extraño, inusual, muy difícil de expresar. Así que empezó a buscar de dónde provenía aquella pestilencia y, por suerte para él, no tuvo que buscar demasiado. Ahí mismo, en el lugar donde siempre pasaba buenos ratos, el hombre que lo contrataba se encontraba tendido en suelo con los ojos abiertos, pero absolutamente muerto. Apenas vio el cuerpo, el capitán quedó inmóvil del miedo y en su cabeza se amontonaron unos tras otros los pensamientos y las ideas sobre lo que le podía pasar a él en caso de que lo inculparan. Pero así como llegó la ansiedad, también vino la calma. Sabía que estos barcos tenían cámaras y de todas formas él no había cometido ningún crimen. No tenía absolutamente nada que ocultar, así que con firme determinación se dirigió hacia el exterior del bote y se comunicó con la policía, a quien contó lo sucedido. Apenas unos minutos después, varios policías e investigadores llegaron al puerto Santa Cruz. Como era de esperar, realizaron algunas preguntas de rutina, pero sobre todo les interesaba saber quién era la mujer que aquella noche había estado acompañando al hombre. El capitán dijo que no sabía cuál era su nombre ni a qué se dedicaba. Simplemente mencionó que ya la había visto en un par de ocasiones acompañando al hombre que lo había contratado aquella noche. Pero de todas maneras, ¿quién era el rico hombre que acababa de ser encontrado muerto al interior de su yate?
El hombre que acababa de ser encontrado al interior de su yate en el puerto Santa Cruz se trataba nada más y nada menos que de Forrest Timothy Hayes, un reconocido e importante ejecutivo de Google X. Quienes lo conocieron lo recuerdan por su amabilidad, por su rostro sonriente y por su facilidad para acercarse a las personas. También destacaba por su inteligencia y por su manera precisa de hacer las cosas. Todas las personas lo recordaban con cariño, especialmente su familia. Timothy era casado y tenía 5 hijos a los que siempre les había dedicado tiempo y había tratado de darles lo mejor que pudiera. Al fin y al cabo, como se puede imaginar, el dinero no era para él algo tan difícil de conseguir y algo por lo que preocuparse, razón por la cual no tenía reparos en gastar dinero con su familia. Naturalmente, cuando su cuerpo fue encontrado sin vida y se supo que había estado acompañado aquella noche por una mujer, las primeras suposiciones fueron que debía de tratarse de su esposa. No obstante, con los primeros interrogatorios, esta idea se descartó por completo. Cuando la policía empezó a realizar investigaciones más profundas, empezaron a hacerse una idea más amplia de la vida de Hayes. Al parecer, el hombre, debido a todo el estrés producto de su trabajo, necesitaba constantemente evadirse de su entorno, incluso de su familia, la que amaba. Hayes, por lo tanto, solicitaba con cierta frecuencia mujeres de compañía con las que usualmente salía, bien fuera a bares u hoteles de lujo, o invitaba a su yate, contando naturalmente con la discreción de los capitanes a los que contrataba. La vida de este hombre también tenía sus sombras, pues aparentemente su esposa no sabía absolutamente nada ni sospechaba de las relaciones extramatrimoniales que el hombre sostenía. A pesar de lo crudo que podía resultar esta verdad para la familia, para la policía era ya una gran forma de empezar su búsqueda de la principal sospechosa. Por suerte para ellos, en la era digital es usual encontrar evidencias de todo. Después de una larga investigación de revisar las fuentes, los correos y las redes sociales de Timothy Hayes, la policía ya tenía perfilada a una sospechosa. Su nombre era Alix Tichelman, una mujer que prestaba servicios íntimos, pero para sorpresa de los investigadores, la mujer era mucho más difícil de ubicar de lo que ellos esperaban. Las autoridades estuvieron tras la pista de la mujer, pero no lograban ubicarla por ningún lado. Cerca de 9 meses tuvieron que pasar para que finalmente la policía lograra dar con el paradero de la mujer. Después de varios meses, los policías lograron finalmente encontrar a la sospechosa por medio de un sitio virtual de citas y por medio de un policía encubierto. Acordaron una cita con la mujer en la que le ofrecían $1,000 a cambio de un encuentro íntimo. El 4 de julio del año 2014, donde se pactó la cita, llegaron decenas de policías. La mujer indiferentemente respondió que eran demasiados policías para una simple trabajadora. En principio, la mujer pensó que estaba siendo detenida por el porte de sustancias, así que pensó que simplemente pagaría la fianza y saldría en poco tiempo. Pero cuando el interrogatorio comenzó, la mujer quedó un poco confundida. No sabía muy bien a dónde querían llegar los oficiales. Sus preguntas eran inconexas y no sabía muy bien a qué punto querían llegar. Naturalmente, la policía no había mencionado todavía el nombre de Timothy y la mujer actuaba como si el acontecimiento nunca hubiera sucedido. Finalmente, después de varias horas de interrogatorio, le dijeron a la mujer la razón por la cual estaba siendo retenida y una vez Alix Tichelman actuó despectivamente, restándole importancia al hecho. La mujer dijo simplemente que el hombre había tenido una sobredosis y que ella no había tenido nada que ver con eso. Pero, ¿cómo sucedieron realmente las cosas? Aunque Tichelman nunca reconoció su implicación en el crimen, la policía tenía ya bastante información sobre lo sucedido. En primera instancia, Alix Tichelman y Timothy Hayes se conocieron por medio de un sitio web de citas llamado Seeking Arrangement.
El sitio al parecer servía para que tanto mujeres y hombres encontraran sugar daddies o sugar babies o cualquier otro tipo de variante. En estas condiciones se conocieron los dos. También se supo que lo que terminó en la muerte de Hayes no había sido la primera vez en la cual estas dos personas habían visto. Los dos ya habían tenido encuentros anteriores en los que nada extraño había sucedido. Pero entonces, ¿cómo había terminado muerto el ejecutivo de Google? Gracias a las grabaciones de las cámaras que se encontraban en el interior del yate, la policía pudo verificar cómo ocurrieron los hechos. Aquel día, luego de que la pareja entrara al interior del yate, ambos empezaron a consumir sustancias y a beber alcohol. Durante un momento de la noche, se ve como Alex le inyecta heroína a Hayes en su brazo de manera totalmente consensuada. Luego de algunos minutos se ve que la reacción de Timothy no está siendo la adecuada. El hombre empieza a retorcerse y luego de unos minutos cae tendido en el suelo. Por su parte, Alex al ver esto no reacciona, no trata de ayudarlo y tampoco llama a emergencias. Por el contrario, se ve como la mujer observa al hombre mientras este agoniza. Después de un rato, se ve a la mujer levantarse, servir vino y continuar con la velada ella sola, pasando incluso por encima del cuerpo de Timothy. En el juicio, Alex no confesó su culpabilidad. Dijo que todo había sido un accidente y que si no había reaccionado es porque no era su obligación. El juez encargado dictaminó que la mujer tendría que pagar 4 años de prisión por asesinato involuntario y manipulación y porte de sustancias, pero después de cumplir su sentencia en prisión, cuando estaba a punto de quedar en libertad, un nuevo caso apareció. Al parecer, la mujer estaba vinculada a otro suceso muy similar, apenas 2 meses antes de la muerte de Hayes. En esta oportunidad, la mujer había llamado al 911 para indicar que su novio había consumido demasiadas sustancias y estaba aparentemente muerto. En aquella oportunidad, se dictaminó que la mujer no tenía ninguna relación con la muerte del hombre, por lo cual no se abrió ningún expediente. A día de hoy, Alex sigue en un largo proceso con la justicia por sus implicaciones en las muertes de estos dos hombres, puesto que su reiteración ha hecho pensar que la mujer aplicaba conscientemente sobredosis a sus parejas para asesinarlos. Después de que compraron algunos souvenirs en la tienda cruzando la calle, intercambiaron algunas palabras con la cajera del lugar. Su estilo gótico es bastante llamativo para las personas, a veces también para la gente joven. La cajera es una mujer guapa, parece una chica agradable, le gusta el rock and roll al igual que a ellos, elogia sus formas de vestir acusándose de introvertida, incluso bromea con Robert e invita a la pareja a pasar la tarde en el skate park con sus amigos. Es un lugar popular donde frecuenta la gente joven del sector, de seguro se llevarían muy bien. Tras pasar un rato en el Stable Park en Backup, Rosendale, el 11 de agosto del 2007, la pareja de chicos góticos decidieron volver al hogar a unas calles del lugar. Sophie Lancaster, de 17 años de edad, y su novio Robert Maltby, de 21, se disponen a retornar a su destino en casa después de una jornada tranquila, para volver con sus estudios al día siguiente, por lo que deben atravesar el parque por completo para llegar al otro lado o tomar una ruta más larga. Al devolverse y rodear el parque por afuera, una ruta un poco más segura a esa hora del día, pero más lejana, deciden cruzar el parque desde adentro, pasando cerca de una zona alejada y oscura, con fama de ser peligrosa, donde se reúnen algunos adolescentes bulliciosos a beber y a consumir estupefacientes. Es allí cuando Robert es abordado entre groserías
día, siendo provocado por una envalentonada pandilla local de muchachos jóvenes que no superan los 17 años todavía, pero sí los superan por mucho en cantidad. Las vestimentas misteriosas y ostentosas de la pareja suelen ser bastante sugestivas para algunos transeúntes. Entre tantos códigos y signos en sus ropajes, sería normal para las mentes ignorantes confundir a algunos de ellos o molestarse con quien los usa, radicalizándolos como sagrados, como razones justificables para matar, irritando al prójimo en un ejercicio puro de racismo y de fascismo estético, de juicio y señalamiento ante la diferencia, haciéndola el enemigo. Entonces empiezan las ofensas y los insultos, buscando humillar a los jóvenes enamorados por su forma de vestir oscura. Tratan de seguir su camino sin mirar para atrás, apretando el estómago y la mano de su pareja, fingiendo por un momento que son sordos, esquivando los objetos lanzados, algunas botellas de vidrio, cigarrillos encendidos y rocas. Un par de adolescentes interrumpieron bruscamente el camino de los novios, atravesándose a sus pasos, impidiéndoles pasar. Su actitud era desafiante e implacable. No intentaron mediar palabra alguna. La rabia en sus ojos era irracional. Apretaron sus puños con fuerza y todo se puso gris para Robert, quien cayó al asfalto perdiendo su equilibrio después de un primer golpe. Sophie Lancaster nació un 26 de noviembre de 1986 en Lancashire, Inglaterra. Estaba terminando sus estudios antes de la tragedia para poder viajar como estudiante de intercambio y ser licenciada en inglés. Fue novia de Robert Maltby, un estudiante de bellas artes de 21 años, nacido en Manchester. Ambos destacaban estéticamente por pertenecer a la cultura del underground, frecuentando el delineador y la ropa negra entre taches, tintes y calaveras de bisutería. La música es su pasión en común, por lo que llevan más de 3 años juntos como novios, viviendo en mutua compañía como pareja formal desde hace poco. Sus familiares los recuerdan como dos jóvenes sensibles y enamorados, comprometidos con sus estudios y comprometidos con sus sueños. Retomando la escena del primer capítulo, a pesar de que la pareja ignoró las ofensas y comentarios injuriosos, la pandilla no tiene intenciones de pasar desapercibida, por lo que arremetió violentamente contra los jóvenes rockeros, pasando sus agresiones verbales a agresiones físicas y lesiones personales. En un principio contra Robert, a quien destrozaron entre patadas y puñetazos, luego de tirarlo al piso, rompiéndole la boca, pateando despiadadamente el rostro del muchacho hasta dejarlo sin su forma original, entre hematomas y moretones gigantes, en un charco de su propia sangre. Su pobre novia Sophie observaba impune al infernal castigo. Luego de la tremenda paliza hacia su novio, que yacía inconsciente, la mujer lloró a su amor sangriento y trató de pedir ayuda entre lágrimas, mientras descargaba entre reclamos toda su rabia hacia los pandilleros. Algunos de los jóvenes pandilleros no toleraron en absoluto los clamores del adolescente, por lo que emprendieron más violencia contra ella sin medir fuerzas. Golpes y patadas llovieron hasta dejarla en el suelo junto a Robert, donde salvajemente terminan saltando sobre su delicado rostro, estampando la suela de sus zapatos en las mejillas de los dos enamorados, desmayados, juntos entre sangre, dolor y muerte. Protagonistas de un cuadro terrorífico de intolerancia en la mitad del parque, donde la compasión se pierde entre la testosterona de unos jóvenes excitados. La pandilla, no contenta aún con sus perversas acciones, se mofa de los desahuciados amantes, sacando fotografías con sus celulares, llamando a sus amigos ausentes, a quienes cuentan como un gran logro sus acciones abusivas, exponiendo como trofeo a sus
sus destrozadas víctimas, evidencia que más tarde los autoinculparía como joviales homicidas. Uno de los testigos de la golpiza que estaba en el parque ese día era un chico de 15 años que llamó al policía aterrado para denunciar el ataque. Dijo a las autoridades: acaban de dar una paliza a una pareja de mushers por ser mushers. Prueba de la intolerancia y el prejuicio de nuestras sociedades corrompidas. Otras interpretaciones a su denuncia podrían ser, por ejemplo, acaban de golpear a una pareja de chicos góticos por ser góticos, a 2 rockeros por ser rockeros, a 2 enamorados por vestir de negro, a 2 personas por ser diferente. En un principio fue confuso para las autoridades identificar entre la pareja de mushers quién era el chico y quién era la chica en la relación, debido a las deformaciones faciales que habían sufrido, a sus rostros hinchados y su estado inconsciente. Ambos fueron hospitalizados por largas temporadas, llevados en estado de coma por las serias lesiones de sus cabezas, con múltiples hemorragias, huesos rotos y desgarros musculares. Tiempo después, en el hospital, las heridas del joven Robert Maltby empezaron a sanar, dejando como efecto secundario la pérdida de memoria temporal, por lo que no pudo ser consciente del momento en que se fue para siempre su amada, teniendo que recordar a diario la dolorosa noticia de su partida, al menos mientras recuperaba la memoria del todo. Las contusiones cráneoencefálicas de la joven Sophie Lancaster no permitieron sacarla de su coma profundo, por lo que fue trasladada al Fairfield General Hospital en Bury, luego en la unidad de neurología del Hope Hospital, ahora el Salford Royal Hospital. Pero finalmente la familia decidió dar el consentimiento para desconectarla de su proceso médico, pues diferentes doctores diagnosticaron que nunca recuperaría el conocimiento ni sus habilidades motrices y cognitivas, que estaría conectada a una máquina y en estado de coma durante el resto de su vida. El 24 de agosto de 2007, Sophie Lancaster murió tras un coma profundo. 5 adolescentes fueron arrestados y acusados de asesinato tras los sucesos. 2 de ellos declarados culpables de asesinato en primer grado y condenados a cadena perpetua. El 27 de marzo de 2008 fueron arrestados el adolescente y pandillero Brendan Harris y su compañero de andanzas Herbert, juntos declarados culpables de asesinato en primer grado. Otros integrantes de la pandilla fueron condenados y encarcelados por lesiones corporales graves. Este fue un caso terrible que ha conmocionado e indignado a todos los que han oído hablar de él. Al menos los animales salvajes, cuando cazan en manadas, tienen una razón legítima para hacerlo, para obtener comida. Ustedes no tienen ninguna razón y su comportamiento en esa noche degrada a la humanidad misma. Esas fueron las palabras del juez que procesó a los jóvenes pandilleros, entre ellos Brendan y Herbert, imputados a cadena perpetua. Numerosos homenajes culturales se han realizado a nivel nacional e internacional alrededor del caso. Obras de teatro, películas, series y libros han salido rememorando la historia, dando nuevos detalles interesantes para no olvidar a Sophie. Dentro de la cultura gótica se han organizado importantes festivales musicales, contando con el apoyo de la escena internacional, de artistas reconocidos y bandas de trayectoria como The Damned o B&B Nation, quienes se han sensibilizado con los amargos sucesos de la pareja. Muchas personas han declarado ser víctimas del prejuicio en algún momento de sus vidas, denunciando casos similares en todas partes del mundo, luchando por erradicarlo de nuestros comportamientos, alzándose en solidaridad contra la indiferencia. El parque donde ocurrió el ataque se llenó con flores hacia la pareja después del ataque. La madre de Sophie encabeza una
fundación con el nombre de su hija, cuya razón social es acabar con los prejuicios, el odio y la intolerancia en todas partes. Actualmente Robert Maltby se ha recuperado por completo del ataque en el parque. No tiene episodios de amnesia ni problemas cognitivos. Ha terminado sus estudios en Bellas Artes con éxito. Sufre de depresión esporádicamente y no se atreve a visitar la tumba de su exnovia. Rara vez da entrevistas sobre el caso. Tiene una nueva relación y planeaba mudarse al extranjero para empezar otra vida lejos de los funestos recuerdos de Inglaterra y la intolerancia. Desea ser recordado por su arte y no por el episodio de violencia que se llevó a Sophie Lancaster. Un caso que sin duda nos hará pensar sobre nuestras diferencias y lo violentos que somos como sociedad cuando juzgamos al otro, al diferente. Gemma nació en una familia como cualquier otra. Sus padres eran empleados y cuidaban lo mejor que podía de sus hijos. Trataba de darles también todas las comodidades posibles para que así nunca les faltara nada. Los primeros años de Gemma fueron bastante comunes. Era una bebé bastante cariñosa e incluso lloraba poco. Sus padres pensaron que esto era una especie de presagio de que su pequeña hija tendría un excelente carácter. No obstante, cuando la etapa de aprendizaje llegó, la pequeña empezó a revelar algunos comportamientos atípicos para niños de su edad. La preocupación de sus padres hizo que llevaran a la pequeña Gemma al médico. Sin embargo, los doctores no lograban dar un diagnóstico claro de la situación o enfermedad que aquejaba a la niña. Aquellos primeros años en la vida de Gemma fue un constante peregrinar entre hospitales, siendo atendida y revisada por decenas de médicos y pediatras. Entre tanto, su familia sabía que Gemma padecía de algún tipo de enfermedad grave. Lo que en principio había sido un presagio de buen carácter, ahora se convertía en preocupación. Gemma era una niña extremadamente cariñosa. Quería estar en los brazos de sus padres o de cualquier persona por largo tiempo. Su familia pensaba que padecía algún tipo de problema relacionado al aprendizaje. Fue cuando Gemma finalmente cumplió 4 años que un profesional en la salud logró dar un diagnóstico tajante. La pequeña tenía síndrome de autismo, razón por la cual era necesario que asistiera a un colegio adecuado para su condición. Desafortunadamente para Gemma y su familia, el diagnóstico fue solo el comienzo de una larguísima lucha contra la burocracia estatal para lograr garantizarle a la niña unas condiciones adecuadas para su desarrollo. Una vez la familia de Gemma recibió la noticia del problema que padecía su hija, inmediatamente pusieron manos a la obra para tratar de encontrar un colegio cuyas condiciones permitieran el desarrollo de su hija. Sin embargo, no fue tarea fácil. Durante años el sistema de protección no avaló los problemas que padecía Gemma y fue obligada a estudiar en un colegio normal, ya que sus padres no contaban para pagarle uno de los costosos colegios privados. Después de muchos años de tratar e insistir, finalmente cuando Gemma cumplió 14 años fue aceptada para estudiar en un colegio adecuado para ella. Tal vez esos fueron los mejores años para ella, pues podía compartir con personas en condiciones similares a la suya y recibía un subsidio del gobierno para terapias. En esta institución Gemma pasó gran parte de su adolescencia y naturalmente su familia pensó que las preocupaciones en torno a su hija ya habían finalizado. La pequeña recibía educación y tenía garantías para su desarrollo como persona, pero no todo fue color de rosa. Tiempo después de que Gemma cumplió la mayoría de edad, un médico de la Seguridad Social y del Sistema de Protección la revisó y dictaminó que la joven adulta no padecía de autismo, razón por la cual Gemma volvió a quedar desamparada y sin garantías. De este momento en adelante empezó un nuevo calvario para
para ella y su familia, en especial su madre y su hermana, que la acompañaban a todos los sitios posibles para que validaran su condición. Desde el momento en el que le fueron retiradas sus garantías hasta el momento de su asesinato, Gemma visitó un total de 168 profesionales para que revisaran su caso, le devolvieran las garantías que necesitaba. Pero su caso ya era conocido y los profesionales ya no la tomaban en serio. Hacían un trabajo negligente y descuidado, razón por la cual Gemma tuvo que continuar su vida como cualquier otro adulto, naturalmente con las adversidades que esto significaba. Gemma tenía la conciencia de que era ya una persona adulta y había sentido que toda su vida, con todos sus matices y problemas, había tenido siempre detrás a su familia tratando de ayudarla. Gemma quería sentir que podía hacer las cosas sola, así que se independizó y se fue a vivir sola. Consiguió un modesto trabajo que le permitía costearse su apartamento y continuó con su vida. Pero ella sabía que este mundo no era su lugar, así que seguía buscando con insistencia recuperar el apoyo del gobierno y de alguna institución para adultos con problemas de aprendizaje. Esto nunca ocurrió y mientras tanto, el hecho de estar en un mundo que resultaba tan hostil era algo que sentía en carne propia. En los trabajos la trataban diferente, casi con desdén. Las personas se le acercaban de manera distinta y se sentía irremediablemente sola. En su búsqueda de encajar un poco mejor en el mundo, conoció personas con las que sintió que por fin todo estaría bien, que tendría un lugar en el mundo. Desafortunadamente para ella y para su familia, este grupo de amigos que conoció solo se aprovechó de su vulnerabilidad y cometió atrocidades con ellos. No se conocen muy bien los detalles de cómo conoció Gemma a estas personas, pero se sabe que desde un principio este grupo empezó a aprovecharse de la condición de Gemma para cometer crímenes. Se supo en el juicio que este grupo obligaba a la mujer a guardar sustancias en su casa, a robar en diferentes sitios y entornos cosas que luego debía entregarles a ellos. Naturalmente Gemma no sabía que lo que hacía estaba mal. Para ella, su manera de actuar obedecía al profundo afecto que sentía por estas personas. A ella nunca se le habría pasado por la cabeza que estas personas tenían malas intenciones con ella o que la estuvieran utilizando para cometer delitos. Para ella, con el simple hecho de que este grupo se hiciera llamar amigos era suficiente. Gemma haría lo que fuera necesario y lo que ellos quisieran con tal de no perder su amistad. En esa dinámica se desarrollaba la amistad de Gemma con el grupo de amigos. No obstante, un día algo estalló. El día 7 de agosto de 2010, Gemma Hayter, en compañía de sus amigos Daniel Newstead, la novia de Chantal Bott y Joy Boyer, salieron a un pequeño bar a tomarse unos tragos un rato. Más tarde, se unieron dos amigos más del grupo, Jessica Limas y Duncan Edwards. La velada transcurría con total tranquilidad y en un momento, cuando le preguntaron a Boyer su edad, a lo que este respondió que tenía 16 años, a Gemma esto le generó risa, actitud que al resto del grupo le incomodó, especialmente a Chantal Bott, quien sin previo aviso se abalanzó en contra de Gemma y la comenzó a atacar. Le pegaba puños, patadas, mordiscos y la pobre mujer no podía ni defenderse. Luego de un rato finalmente Bott se separó de Gemma. Aquel día nadie protegió a la joven y una vez se separaron le dijeron que se largara inmediatamente. Al día siguiente, el 8 de agosto del 2010, todavía dolorida de los golpes recibidos en la noche anterior, Gemma se arregló y se dirigió a la casa de Chantal para recoger algunas pertenencias que ésta tenía en su apartamento. Gemma subió el ascensor y nunca pensó que estas serían las últimas horas de vida que le quedaban. Al llegar al apartamento, Chantal la recibió y la hizo pasar, y antes siquiera de que Gemma pudiera hacer algo, fue atacada por Boyer y Daniel Newstead con un radiador que la hizo perder el conocimiento durante un rato. Cuando Gemma se despertó estaba llena de sangre y tirada en el suelo. A su alrededor se encontraba el grupo de tres que la miraba con encono. Su martirio apenas había comenzado. Como movidos por un nuevo ataque de ira, se abalanzaron nuevamente contra el cuerpo de Gemma. La llevaron arrastrada hasta el baño y una vez allí introdujeron su cabeza en el excusado e intentaron
intentando ahogarla. Pero esto no fue todo. Las mentes macabras de estos jóvenes iban mucho más allá, así que con un trapero, mientras introducían su cabeza en el excusado, la golpeaban en la espalda y en el resto de su indefenso cuerpo. Gemma no sabía de dónde provenía tanta violencia. Su mirada buscaba en vano un poco de conmiseración, de piedad. Buscaba en los ojos de sus supuestos amigos una luz que los hiciera darse cuenta de lo que estaban haciendo. Ella no se merecía eso. Nadie en el mundo lo merece, pero el grupo siguió. Cansados de las torturas en el baño, dejaron libre un rato a Gemma, que ya se encontraba sin fuerzas para pelear por su vida. Estaba totalmente agotada por los maltratos sufridos, pero no contentos con lo que habían hecho hasta ahora. Estos jóvenes pensaron que podían todavía hacer sentir más mal a Gemma, así que en latas desocupadas de cerveza vertieron sus orinas y se las hicieron tragar a la muchacha, que al notar la trampa escupía y clamaba por ayuda. En ese momento una nueva ráfaga de golpes empezó hasta dejarla nuevamente sin conciencia. Cuando Gemma despertó, el grupo le dijo que la iban a llevar a casa, que ya había sido suficiente. Gemma respiró tranquilamente porque pensó que ya todo había terminado, así que de buena gana se subió al auto, pero a medida que el automóvil avanzaba, el camino le resultaba poco familiar. Sin embargo, para ese punto se encontraba ya tan cansada que no tenía ganas siquiera de preguntar. De la nada el carro tomó por un sendero poco familiar, un espacio en medio de la nada en donde solo se veía vegetación y una vía férrea abandonada. Algo le dijo a Gemma en ese momento que la pesadilla no había acabado todavía. Cuando menos se lo imaginaba, sufrió un brusco empujón y al poco tiempo la bajaron del auto y la llevaron hasta la vía férrea. Una vez allí, la desnudaron completamente y la ataron de manos y pies, la acostaron boca abajo en el riel y con un cuchillo la apuñalaron por la espalda. El frío seco de la puñalada la hizo exhalar un profundo grito que se perdió en medio de la vegetación. Acto seguido, el grupo, sediento de violencia, se dio a la tarea de tratar de quemar el cuerpo de Gemma, y una vez estuvo encendida en fuego, fue abandonada en medio de ese día gris, viendo cómo su mundo se apagaba, asfixiada por los dolores y la sangre que emanaba de todo su cuerpo. Entre tanto, el grupo escapó del lugar sin dejar rastro, o eso creyeron ellos. El grupo continuó su vida con normalidad. Incluso una de las integrantes del grupo, que aunque no le causó daño físico a Gemma, sí estaba enterada de todos los acontecimientos, publicó en Facebook con fingida indignación acerca de los sucesos que habían llevado a la muerte de la mujer. El grupo pensó que nunca los encontrarían, pero aquel mismo día varias personas los vieron en compañía de Gemma. Asimismo, el suceso en el bar en donde la joven había sido golpeada enfrente de todo el mundo fue contado y sirvió para perfilar a los asesinos. Pocos días tuvieron que pasar para que el grupo estuviera tras las rejas. Incluso los dos que en el día del bar habían presenciado la golpiza y que estaban enterados de la tortura y asesinato de Gemma Hayter. Gracias al trabajo de la policía, se encontraron pruebas contundentes de la relación que este grupo tenía con el asesinato, así que pronto fueron llevados a juicio. El juicio, cuenta la familia Hayter, fue una de las situaciones más espantosas que han tenido que atravesar en toda su vida, no solo por el hecho de tener que enfrentarse cara a cara al rostro de los asesinos de Gemma, sino por la maldad y el nulo arrepentimiento que estos jóvenes expresaban a la hora de contar cómo había sucedido todos los acontecimientos. No escatimaron palabras, contaron casi que con gusto las bajezas a las que fue expuesta Gemma, como la habían utilizado para robar y esconder sustancias, y casi con placer contaron finalmente cómo había sido torturada. Por el asesinato y tortura de Gemma Hayter, una mujer con condiciones mentales especiales de 27 años, Danielle Newstead, Chantal Bott y Joy Boyer recibieron una condena de cadena perpetua. Por su parte, Duncan Edwards y Jessica Linas recibieron entre 15 y 20 años por su complicidad en el asesinato. Sin duda alguna, esta
situación pudo haber sido evitada si Gemma hubiera recibido el debido apoyo del gobierno y de las organizaciones de salud y de protección, si hubiera estado en un entorno protegido y seguro que la permitiera desarrollarse con normalidad. De acuerdo con sus condiciones, seguramente Gemma no se habría encontrado con este tipo de personas depravadas que acabaron con su vida.